Bienvenido equipo a tu última sesión ya de cierre de este curso que empezamos en el mes de octubre y que estamos culminando ahorita ya casi marzo. Abogado que convence, vence, técnicas de argumentación para litigantes o abogados interesados en mejorar sus habilidades de comunicación. Pues bien, estamos cerrando todo este curso, todo este entrenamiento con una sesión que va a tener tanto técnicas, porque no dejo de compartir de técnicas y hoy vamos a ver nuevas técnicas también, como en la práctica del debate. Quiero recordarte que la sesión pasada fue una práctica, fue un debate práctico, o sea, no era el debate oficial, ¿verdad? Porque surgieron dudas, surgieron preguntas, entonces eso está súper bien. La idea es que podamos, a partir de esas dudas que surgieron, ir respondiéndolas para que en tu siguiente participación, que es la de hoy, entonces sí podamos establecer todos los roles y todos los tiempos. Guillermo, tú me mandaste un video donde me mandabas tu participación y también algunas preguntas al final. Quiero comentarte que tuve problemas para descargar el video por su peso. Entonces sí logré ver la primera parte, pero no se descargó porque no era el formato completo el que iba a descargar, sino iba viéndolo en línea. Y no logré ver la última parte del video donde haces tus preguntas. ¿Serías tan amable, por favor, de hacerlas acá igual y la respuesta que te dé puede servir para los demás? Sí, licenciada. De hecho, las preguntas que ahorita hace unos momentos le planteé eran similares, entonces ya ahorita quedó todo claro y no tendría una duda al respecto. Ok, entonces sobre los roles del debate, básicamente, ¿no? Sí, Va, licenciada. perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, equipo, vamos a cerrar este entrenamiento con técnica de retórica. Tú recordarás que yo te había hablado desde el método ARO, que ya lo tienes, argumentación, retórica y oralidad. Nosotros hemos visto muchísimo argumentación, hemos visto algunas cosas de retórica, y de lo que menos hemos visto es de oralidad, o sea, que es las expresiones, ¿no? Y la idea de este cierre es que podamos ver ya cómo manejar el discurso en su construcción. Vamos a ver cómo utilizar las palabras. Entonces ya nosotros habíamos tenido unas sesiones referidas a esto. Campo semántico, a orden del discurso, a exordios, pero ahorita lo que vamos a ver es conectores lógicos del lenguaje, es decir, cómo conectar las premisas con la conclusión, cómo conectar no nada más hacerlo, sino al escucharlo o al leerlo, cómo identificar conclusiones y premisas utilizando los conectores lógicos, o también llamados marcadores argumentativos. Y también quiero que veamos un poco de figuras retóricas. De hecho, las figuras retóricas es un tema sumamente extenso y profundo, pero muy interesante y divertido porque las figuras retóricas lo que buscan es jugar con el lenguaje. Entonces, ya tú tienes tus argumentos listos, ahora te toca dar tu discurso. Bueno, yo te propongo que juguemos un poco con las palabras para crear en la audiencia el efecto, diríamos en argumentación, el efecto retórico, que es que la cosa se comprenda, que la cosa convenza y que la cosa se recuerde. Esa sería la intención de equipo. Entonces, vamos a empezar con conectores lógicos del lenguaje o marcadores argumentativos. Tú recordarás que lo que te he dicho siempre, desde el primer día, que todo argumento se diferencia de una opinión porque está basado en razones, ¿cierto? Porque estamos dando razones. ¿A favor de qué? De una conclusión, de una idea, de un punto de vista. Entonces vas a encontrar que entre los marcadores lógicos hay marcadores que ayudan a la conclusión y hay marcadores que ayudan a las premisas. ¿Qué significa un marcador o un conector lógico? Es una palabra o una expresión, no siempre es solo una palabra, pueden ser dos o tres, una expresión que sirve para mostrarle al otro que vamos de un lado del argumento al otro lado, es un puente, eso se llama conector. Por ejemplo, cuando tú dices, además de, o cuando tú dices porque, le estás mostrando que hay una idea anterior y que hay una idea que le sigue a esa otra. Así que estas expresiones nos van a servir tanto para usarlas en nuestros argumentos, como cuando escuchemos a alguien hablar o decir algo, nos vamos a dar cuenta cuándo nos está dando una razón, cuándo le sigue la conclusión, etc. Va a ser mucho más fácil identificar desde las palabras. Por ejemplo, vamos a tener conectores contraargumentativos o de refutación. Cuando tú quieres refutar, tú puedes utilizar cualquiera de estas expresiones. Sin embargo, no obstante, empero, con todo, ahora bien, pero, aún así, en cambio, por el contrario, por contra. Cuando tú quieres refutar, ¿te acuerdas que los 4 pasos de la refutación son equipo? Son 4 pasos de la refutación. Número 1. Paráfrasis.
Claro, citar a la contraparte. Ajá. Número 2. Ofrecer argumentos, ofrecer evidencias y lo de la conclusión, si no me recuerdo. Ok, citar a la contraparte. Ellos dijeron que tal cosa, ¿verdad? Luego asumir una postura. Una postura puede ser minimización, sopesamiento, giro, negación total, ¿verdad? Entonces, cuando asumes esa postura es cuando usas un conector de estos. Entonces, ellos dijeron que, sin embargo, eso no es así. No obstante, no han considerado esto. Ahora bien, realmente las cosas son de esta manera. Aún así, o sea, aunque así fuera, aunque yo admita una parte, eso es mínimo. Entonces estás utilizando expresiones que sirven para que el cerebro del otro entienda la postura que estás tomando. También tenemos conectores consecutivos o de conclusión. Date cuenta que estos son bastantes. Esto también te ayuda a evitar la redundancia en el texto no solamente escrito, me refiero al lenguaje también oral. Te ayuda a evitar la redundancia. Y también te ayuda, y que es lo más importante, conectar con la conclusión. Cuando tienes unas premisas y tú quieres que lleguen a la conclusión, esto es lo que vas a colocar entre las premisas y la conclusión, para hacerle saber al otro que lo que viene es lo que tú deseas demostrar. Por consiguiente, por ende, así pues, por lo tanto es uno de los más usados, ¿estás de acuerdo? Estamos argumentando oralmente y normalmente decimos, bueno, y por eso, o por lo tanto, pero tenemos muchísimas opciones. Entonces puedes hacer screenshot de esto, yo te lo puedo mandar igual para que los tengas ahí a la mano y puedas hacer uso de ellos cuando quieras. En conclusión, se concluye que, lo cual prueba que, o lo cual demuestra como resultado, por esta razón, podemos inferir que, etcétera. Son muchísimos. Bien, entonces tienes marcadores de conclusión, que son los que nos llevan a lo que deseamos demostrar, y tienes marcadores de contraargumentativos como los que te acabo de señalar. Veamos el siguiente ejemplo. El demandado tiene la posesión legítima de la cosa, por lo tanto no tiene la obligación de devolverla al demandante. Dime una cosa. ¿Cuál sería la conclusión de este argumento? La conclusión que el demandado está legitimado en la posesión. Ok, la conclusión es lo que le sigue al conector lógico. El conector es, por lo tanto, es un conector de conclusión. Nos dice, esto se deriva de aquello, esto viene después de esto. Entonces, lo que nos está intentando demostrar este argumento es que no tiene la obligación de devolver al demandante. Oye, ¿y por qué no tiene la obligación? ¿Cuál es la razón? Ah, porque el demandado tiene la posesión legítima de la cosa. O sea, la premisa es lo que está antes del conector lógico. La conclusión es lo que va después. Siempre que se refiera a un conector, obviamente, de conclusión. Si yo estoy en conectores de premisas, que los vamos a ver igual, pues ahí me estoy refiriendo a las razones, pero en este caso me estoy refiriendo a la conclusión. Por lo tanto, por consiguiente, se sigue de, se deriva, esto demuestra que esto prueba, por eso, etcétera, ¿no? El demandado tiene la posesión legítima de la cosa, en consecuencia no tiene la obligación de devolver al demandante. Lo mismo, simplemente sustituimos por otro conector igualmente de conclusión. Así como tenemos los conectores de conclusión, que nos ayudan a identificar qué es lo que el otro desea demostrar, también tenemos conectores de premisas. Cuando hay más de una premisa, utilizamos estos conectores para que la gente se dé cuenta de que estoy dando razones a favor de una postura, ¿no? Por ejemplo, los siguientes. Puesto que, dado que, a causa de, porque, pues, se sigue de. Cuando veamos cualquiera de estas expresiones que estás viendo en pantalla, yo te las voy a compartir de todas maneras. Si quieres, igual toma una foto, toma screenshot, como quieras. Cuando tengamos estas expresiones, significa que vamos a tener, que nos están dando una razón, que lo que le sigue a esto es una razón. El Estado no debe intervenir en las manifestaciones sociales, puesto que, tal razón, puesto que su intervención genera más daños que beneficios, dado que la fuerza pública es mucho mayor
de mucha más potencia y con muchos más efectos que la violencia entre ciudadanos. Como muestra, las múltiples manifestaciones que hemos tenido, etcétera, etcétera. Entonces estás dando muchas razones, ¿te das cuenta? Estás agregando más razones, en lugar de, por ejemplo, enumerarlas y decir razón número 1, número 2, número 3, que también lo puedes hacer, puedes utilizar los conectores lógicos. Y cuando se trata, por ejemplo, de un texto escrito, el conector lógico te va a servir para que este texto tenga una coherencia y un orden. En el texto escrito, probablemente por el formato, tú no vas a decir razón número 1, razón número 2, razón número 3. Probablemente ese estilo tú lo vayas a utilizar en la oralidad. Pero cuando tú vayas a escribir o vayas a leer un texto y quieres darte cuenta qué es lo que intenta demostrar, cuáles son sus razones, usa los conectores lógicos del lenguaje. Es más, subráyalo si quieres. Cuando veas un texto por primera vez, es un texto argumentativo, es una demanda, es una contestación, es una sentencia, subraya los conectores. Primero, si quieres, o sea, yo hago eso para poder ver porque soy muy visual. Entonces, el color amarillo, los conectores, ¿no? En color rojo, la respuesta a un argumento en el caso de que se trate de una contestación, por ejemplo, o en una sentencia donde están comparando dos argumentos y dicen que se le dio valor probatorio a este, pero a este otro no, no se le concedió valor probatorio. Entonces una respuesta a un argumento en rojo, por ejemplo. Tú te puedes hacer tu propio código, pero si es que tengas manera de identificar rápido, que ahorres tiempo y que utilices estas herramientas para razonar mejor. Y razonar mejor no solamente implica hacerlo bien, sino hacerlo eficazmente. Luego de eso incluso puedes diagramar los argumentos que están ahí o toda la conversación. ¿Vale? Bien, equipo. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. El demandado no tiene la obligación de devolverle la cosa al demandante porque el demandado tiene la posesión legítima de esa. Aquí, quiero que me digas, equipo, rápidamente, ya te sabes la técnica. ¿Cuál es la conclusión de ese argumento? El demandado tiene la posesión legítima de esta. Esa es la premisa. ¿Por qué es la premisa? Porque cuando digo porque, lo que le sigue es la razón. Tenemos un conector de premisas en este momento. Cuando ponemos ese conector de premisas porque, lo que le va a seguir es la razón por la cual tú estás diciendo eso. Y lo que está antes es la conclusión, lo que deseo demostrar. El Estado no debe intervenir en las manifestaciones sociales porque su fuerza, el uso de la fuerza pública, tiene muchos más efectos perjudiciales que la violencia entre ciudadanos. Entonces, no debe intervenir, es mi conclusión, porque lo que le sigue es la razón. Estamos hablando ahorita de los efectos del uso de la fuerza en comparación con, ¿no?, un sopesamiento. O sea, mira, fíjate en esto. Tenemos el mismo argumento, lo que invertimos fue el orden. En el anterior, el argumento decía lo siguiente, decía, el demandado tiene posesión legítima de la cosa, en consecuencia no tiene obligación de devolverla al demandante. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos empezando por la premisa y terminando con la conclusión. El demandado tiene posesión legítima de la cosa, en consecuencia, por conclusión, como resultado de, hay muchos conectores, viene la conclusión. Entonces empezó por la premisa, terminó por la conclusión. Astrid, ¿se puede hacer al revés? Sí, tú puedes empezar por la conclusión y seguir a las premisas. Ojo, ¿cuál es la salvedad? De hecho, te voy a compartir en un ratito 7 recomendaciones o reglas, más bien diría Anthony Weston, para crear un argumento corto. Tú este libro ya lo tienes porque te lo mandé hace años, pero te lo vuelvo a enviar, ¿ok? Que es las claves de la argumentación. Entonces, bien, que una de las cosas que dice Anthony Weston es establecer el orden de los argumentos, de las premisas y de la conclusión en un orden natural. En un orden natural. ¿Qué significa un orden natural? Bien, que sea coherente el que escucha, por eso vas a utilizar los conectores lógicos para que sea más fácil de seguir. Y si tú vas a empezar por la conclusión, perfecto, que le sigan las premisas, pero no me metes una conclusión de un argumento, una premisa de ese argumento, luego me metes una conclusión del otro, y luego me lo mezclas con la premisa del anterior. No, señor, en orden. Si tú vas a establecer un argumento, ese argumento lo vamos a empezar con la conclusión, perfecto, lo que le sigue son las premisas de ese. Luego nos vamos al siguiente argumento, no vayas a mezclar premisas con conclusiones de otros argumentos aparte.
que esto es lo que normalmente sucede en el discurso oral. Tenemos mucho que decir, lo tenemos aquí en la cabeza, mucho que decir, y empezamos a dar razones de diferentes argumentos, diferentes conclusiones. Entonces ya no estoy siguiéndote, ya no sé qué era lo que me querías demostrar. Siento que me dices muchas cosas. Bien, equipo, repasando. Puedes empezar por la conclusión y luego seguirle las premisas de ese argumento. Si haces eso, vas a utilizar un conector de conclusión, perdón, de premisas. Vas a utilizar un conector de premisas cuando tú empieces por las, aquí está, por la conclusión. Cuando tú empieces por la conclusión, lo que viene es un conector de premisas, porque obviamente tú sabes que lo que le sigue es la premisa o la razón. Ejemplo acá, el demandado no tiene la obligación de devolverle la cosa al demandante, conclusión, porque, ahí viene la razón, el demandado tiene la posesión legítima de esta, ¿no? Si tú quieres en realidad iniciar, no por la conclusión, sino por la premisa, es el caso anterior. Inicias por la premisa, viene un conector de conclusión, porque lo que le sigue es la conclusión. Entonces aquí tenemos el mismo argumento, el demandado tiene la posición legítima de la cosa, en consecuencia no tiene la obligación de devolver al demandante. Es el mismo argumento, solamente que el orden es diferente y utilizamos conectores que se adecúen a ese orden. Piensa en lo siguiente bajo la técnica. ¿Qué le sigue? Desde lo que le sigue, ¿qué le sigue al conector? ¿Qué quiero poner al final? La premisa, conector de premisa tengo que usar. La conclusión, entonces tengo que usar un conector de conclusión. ¿Me sigues, equipo? Sí, licenciada. Bien, en este caso, nosotros lo que hicimos fue cambiar el por lo tanto, que era un conector de conclusión, por un porque, que es un conector de premisa. Veamos el siguiente ejemplo, y quiero que seas tú quien me lo diga. Dado que el demandado, tiene la posesión legítima de la cosa, no tiene la obligación de devolver la cosa al demandante. Dime, equipo. Aquí en este caso, ¿cuál es la conclusión del argumento? No tienen la obligación de devolver la cosa al demandante, Claro, ¿y la premisa? que tiene la posesión legítima. Por supuesto. Entonces, en este caso, utilizamos un conector ¿de qué tipo? Sería de conclusión, porque dado que Dado que es un conector de premisas, dado que me dice lo anterior, por lo anterior, esto. Dado lo anterior, entonces, esto, ¿no? O sea, dado que es por esta razón, es lo mismo decir por esta razón, o el porque, o el pues. Bien. Un conector de premisas. Ahora miremos cómo utilizar el mismo conector de premisa, pero en otro orden. Podemos iniciar con el conector, aquí. Esto sirve también para los textos escritos. Podemos iniciar con el conector del párrafo del argumento, o podemos meterlo en el medio, como lo habíamos hecho anteriormente, donde tenemos la conclusión, y luego tenemos la premisa y en el medio el conector. ¿De qué va a depender? Es una cuestión de estilo, equipo, y también hace mucho más agradable a la vista y al oído, y mucho más fácil de comprender si tú lo tienes en orden y haces variaciones de este tipo. Porque ya se ve un discurso más enriquecido, ¿no? Tanto en el texto como en la oralidad. Bien. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no, licenciada. No hay dudas. Súper. A ver. Bienvenida, Claudia. Ya te vi. Es que te veía con otro nombre. Listo. Bien, equipo. También recuerda una cosa. Así como te lo estoy poniendo, tal cual tú estás leyendo los conectores. Pero en otras ocasiones puede haber, no necesariamente está el conector tal cual como nosotros lo vimos ahorita por escrito. Vamos a ver esta diferencia. Entre que exista el conector y que realmente sea un conector lógico del lenguaje, o entre que exista una palabra que pueda confundirse con un conector. Vamos a ver este ejemplo. Juan debe ser condenado a 20 años de prisión porque, como ya hemos mencionado, es quien planificó el homicidio. Bien. ¿Qué habíamos visto en los ejemplos anteriores? Tengo el conector, inmediatamente viene la premisa o la conclusión.
¿cierto? Eso es lo que habíamos visto. Pero como una cuestión de estilo y que tiene una intención, en este caso, mi intención no es nada más poner la premisa y la conclusión, sino demostrar que esto es algo que yo ya venía haciendo desde antes en el discurso, que esto es algo que ya se había dicho en otras audiencias, que esto es algo que ya mi compañero había reforzado. No es la primera vez que lo decimos, esa es la intención de esta redacción. Entonces, además del conector, estoy agregando una expresión que nos muestra eso, porque como ya hemos mencionado, es quien planificó el homicidio. En este caso, a ver, dime equipo, ¿cuál es la conclusión y cuál es la premisa de este argumento? La conclusión sería que Juan debe ser condenado a 20 años de prisión. Claro, y la premisa es, Porque él es quien planificó el homicidio. Planificó el homicidio. correcto, lo que está en el medio es una expresión que sirve para contextualizar, ¿no? No es parte de las premisas ni de la conclusión. Esto es a lo que yo le llamo quitar la paja del argumento. Muchas cosas ahí que ni siquiera son premisas, que no son conclusiones, que no son evidencias, que no son palabrería. Y eso es lo que tienes que aprender con la práctica, a identificar, no nada más en el texto, es mucho más fácil haciéndolo en el texto. Yo te sugiero que pues este diplomado ya cerró, ¿verdad? El día de hoy, pero igual te sugiero, si quieres, te lo sugiero, toma foto o mándame textos argumentativos que tú hayas recibido, que tú hayas hecho, memoriales, documentos, sentencias, etcétera, con los que hayas tenido contacto. Le puedes quitar los nombres, no pasa nada, los tachas, ¿no? Lo que me interesa es ver los argumentos y que allí podamos hacer el ejercicio de revisión del texto, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que ni son premisas ni son conclusiones, no son necesarias para argumentar, son necesarias desde el estilo, desde la formalidad. Incluso muchos usan hasta machotes, ¿no? Que nada más llenan con pum, pum, pum con sus elementos. Entonces, ojo con eso, porque lo que nos quiere decir esto es que estamos priorizando la forma, ¿no? No está mal, hay que cumplir con la formalidad, pero mucho de eso ni siquiera es argumento. Así como lo vas a hacer en el texto, igualmente cuando escuches a alguien hablar. Quita la paja y quédate con las premisas y la conclusión. Hemos demostrado que Juan planificó el homicidio. En conclusión, honorable juez, consideramos que Juan debe ser condenado a 20 años de prisión. Mismo argumento, honorable juez, es esta expresión desde la formalidad que estoy agregando. No es un argumento, no es una conclusión. Aquí está muy evidente, ¿no? Bien. Ahora, ya sabiendo qué son los conectores lógicos del lenguaje, marcador y conclusión, vamos a ver cómo identificar argumentos mediante estos marcadores. Ya empecé con eso cuando te preguntaba, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la premisa? Y eso es lo que estábamos haciendo justamente, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Alguien que por favor me lea este ejemplo en voz alta? Si quiere lo leo yo, licenciado. El guante de mi defendido detuvo el movimiento de la pelota y en efecto, la pelota estuvo un instante en el guante. Además, Popov afirma que tenía control físico total de la pelota cuando fue atacado por las personas que lo rodeaban. Fue en ese momento que perdió la pelota. De manera que mi defendido hubiera seguido teniendo el control completo de la pelota si no lo hubiesen atacado. A ver, equipo, ¿me escuchas? Sí, licenciado. Sí. Sí. Mejor, es que tenía el otro audio. Bien, equipo, entonces, quiero que en este momento me digas cuál es la conclusión del argumento y cuál o cuáles son las premisas. Y además me indiques cuáles son los conectores del lenguaje que utilizaron. Obviamente, lo primero que yo te sugiero es que partas identificando el conector. Desde ahí te va a ser mucho más fácil identificar premisas y conclusión. Adelante. Ya hay dos, licenciada. El primero es en efecto, el segundo es además, y bueno, el tercero que yo identifiqué es de manera que. Sí, es en Y efecto, tal vez el tercero además, sería Perfecto. En ese sentido, además, fue en ese de manera momento. que. Ujú. Así es.
de manera que bueno, A ver, equipo, ¿me escuchas? sí, no. Déjame quitar este. A ver. Ahora sí, ¿me escuchas en una sola voz o con eco? Ya con una sola voz, licenciada. Ok, perfecto. Bien, ya identificaste los marcadores, entonces también lo que te pedí, premisas y conclusión. ¿Cuáles son las premisas y cuál es la conclusión de este argumento? Yo considero que la conclusión es que el guante del defendido detuvo el movimiento de la pelota. Ajá. Y también Bueno. una segunda conclusión podría ser el último párrafo, de manera que mi defendido hubiera seguido teniendo el control completo de la pelota si no lo hubiesen atacado. Entonces son dos conclusiones, ¿cómo? La, Bueno, yo pensaría, Peitera, ¿Puedes repetir, Claudia? en Se te sus trabó un poquito. manos. la Ahí conclusión sí. sería que perdió la pelota para haber sido atacado. A ver, equipo, mira. Sugerencias. Por eso es que hacemos la práctica de una vez para la técnica. Primero identificas los marcadores, ¿verdad? ¿Me puedes decir cuáles son? Empecemos. Voy a leer el texto y luego vamos a ver los marcadores. En El efecto, defendido detuvo el movimiento de en la pelota efecto, y en efecto la pelota estuvo un instante en el guante. ¿Ok? Además, además, afirma que tenía control físico total de la pelota cuando fue atacado por las personas que lo rodeaban. Fue en ese momento que perdió la pelota. De manera que mi defendido hubiera seguido teniendo el control completo de la pelota si no lo hubiesen atacado. así, Ok. ¿Cuáles son los conectores lógicos que encontraste? en efecto, Ajá. Además, y de manera que. Ok, perfecto. ¿Cuál de estos además, es un conector de conclusión? de manera que De manera Entonces, ¿cuál es la conclusión del argumento? ¿Qué intenta demostrar? que perdió la pelota porque fue que atacado. hubiera tenido, que hubiera permanecido en el control de la pelota. O sea, los demás son como razones que respaldan por qué perdió el Así es. control de la pelota. Porque fue Correcto. atacado, solo por eso. Así es, equipo. Es mucho más fácil si te fijas en los conectores. No siempre la contraparte te va a hablar con esta claridad. Tenlo en cuenta. Pero cuando te hable con esa claridad, muchas veces ni siquiera es consciente. No es que le haya dicho, yo voy a establecer este conector lógico, no. Es que nosotros en el cerebro ya aprendimos estos conectores y de manera natural los insertamos en los textos, sobre todo los textos orales, ¿no? Bien, entonces tenemos la conclusión, como ya acabamos de identificar, y las premisas. Bien. Señor juez, mi representado no tiene la obligación de devolver la pelota al señor Popov, porque mi defendido es el legítimo poseedor de esta. Premisa y conclusión, equipo. La conclusión es que mi representado no tiene la obligación de devolver la pelota y las premisas es porque el defendido es el legítimo poseedor de este. Claro, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos en donde, en lo que yo te decía, podemos confundir un conector lógico con una expresión que tiene otra función. Por ejemplo, cuando decía ¿en efecto a qué se refiere? A admitir algo, decir así fue como ellos dicen. Simplemente está admitiendo algo que está diciendo el oponente.
no está respondiendo, refutando, no está concluyendo, simplemente está aceptando algo que luego le va a servir como premisa, ¿no? Bien, en este caso veamos. Primero, hay discursos que usan los mismos marcadores de los argumentos, pero con otra función, lo que estoy diciendo. Entonces, en casos más frecuentes es sobre todo las explicaciones causales. Yo ya te había hablado de las explicaciones causales. Y tú recordarás que una explicación causal es cuando yo estoy narrando un hecho y yo estoy diciendo, esto ocurrió porque, o debido a, o en consecuencia de, pero eso no significa que sea un argumento, equipo. ¿Cómo sabemos que es un argumento? Sabemos que se trata de un argumento porque hay algo que deseo demostrar, una conclusión que está respaldada en razones. El argumento busca persuadirte. Si yo estoy haciendo una narración de los hechos, yo no busco persuadirte, a menos que yo vaya a establecer un argumento en función de la narración de los hechos para demostrarte otra cosa. Pero digamos que la explicación de que una persona se enfermó a causa de que se enfermó de gripa o se resfrió a causa de que salió muy de noche sin suéter y llovió, eso es simplemente una explicación causal. Tú no me quieres demostrar, o más bien no me quieres persuadir de que esta persona está enferma, porque tu intención en este momento es explicarme por qué se enfermó, pero no tu intención es persuadirme de que está enferma. Oye, ¿qué le pasó a la Andrea? Ah, pues fíjate que se enfermó porque me estás explicando. Diferente sería si tú me dices, estamos en una conversación en donde, oye, Andrea, ¿por qué no viniste? Mire, no pude venir porque la verdad estuve muy enferma. Esa fue una de las razones. La otra es que yo me podía conectar, pero el problema es que aunque tuviera internet y todo, no me sentía en la disposición anímica para hacerlo. Y derivado de la enfermedad. Entonces me estás dando razones para persuadirme de que debo enviarte la grabación de la clase, de que debo considerarte la ausencia, etcétera. Tienes una intención de persuadir sobre algo. No es solo una explicación. Hice este repaso bien rápido porque es necesario. El señor Juan asesinó a su mujer porque se sintió traicionado al enterarse de su infidelidad. ¿Esto es un argumento o es una explicación causal? Explicación causal, licenciado. Es una explicación, es una explicación. Es una explicación causal. Bien. El señor Juan asesinó a su mujer a causa de que se sintió traicionado al enterarse de su infidelidad. Lo mismo. Es una explicación causal. Pero ¿está utilizando qué tipo de conector? ¿Un conector de premisa o de conclusión? ¿Qué es lo que le sigue? Premisa. Claro, premisa, perfecto. Está diciendo que la razón es esta, pero realmente es una explicación. Bien. También hay que tener mucho cuidado, no nada más con los porqués, que son muy frecuentes en las explicaciones causales, sino también con la palabra entonces. Que además es una muletilla en muchas personas en la comunicación oral. Pero bueno, veamos en la escrita, también esto puede funcionar en la oralidad. Entonces, señor juez, Juan debe ser condenado a prisión porque se ha demostrado que fue el homicida. ¿Esto es un argumento o una explicación causal? Una Es explicación un causal. argumento. No, es un A ver. argumento porque ya demostró. Ya demostró, se supone que hay una Demostró con demostración. argumentos, con otros argumentos, que no son los Sí, que están demostró. aquí. Yo me estoy preguntando Ajá. si es un argumento o no, no si él tuvo argumentos para demostrar, sino lo que estamos escuchando ahorita es un argumento o es una explicación causal. Es una explicación causal. Es una explicación de momento. Ajá, es una explicación causal, que nos dice que antes Sí. dimos argumentos, que De antes momento demostramos. sí. Normalmente, la expresión de entonces se usa para enunciados condicionales, o sea, como derivado de sucede esto. Por ejemplo, si una persona da muerte a otra, entonces será condenada a 20 años de prisión. En este caso, el entonces no es un conector de conclusión. En este caso, el entonces es una manera de decir que se ha cumplido una condición anterior y hay una consecuencia, pero no es un argumento de conclusión. Si llueve, entonces nos mojamos. Si me pagas, entonces te condono la deuda. No es un argumento porque no hay una conclusión de la que deseo persuadirte y una razón respalda. Bien. La otra limitante de los marcadores argumentativos o conectores lógicos del lenguaje es como identificadores de argumentos, es que muchos argumentos no
tienen, esto es muy importante, no tienen marcadores claros o carecen por completo de alguno. Lo que yo te decía, a veces no te van a hablar con claridad, a veces ni siquiera te van a decir el conector lógico. Está tácito, Es no cierto. está expreso ahí. Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿bien? Al ser el señor Hayashi el legítimo poseedor de la pelota, no tiene ninguna obligación de devolverla al señor Popov. ¿Cuál es la conclusión y cuál es la premisa? Ay, qué barbaridad. ¿Cuál es la conclusión y la premisa aquí? La conclusión es que no tienen la obligación de devolver la pelota. Yo considero que la conclusión sería que el señor Hayashi es el legítimo poseedor de la pelota. ¿Qué me dice Ilse? ¿Conclusión? Que el señor Hayashi es el legítimo poseedor de la pelota y la premisa que por eso no tiene ninguna obligación de devolverla. Ah, mira, qué interesante. La premisa, por eso no tiene ninguna obligación de devolverla. Y por eso es un conector de conclusión o de premisa. De De premisa. premisa. Entonces, sería- Por eso, o sea, Por eso por lo no. que dije anteriormente, sucede esto. Por eso. Por el ¿Ya sería la Andrea conclusión? estuvo enferma, Andrea no tenía conexión, Andrea tal cosa. Por eso le concedí el mandarle la grabación. Ahí sería Por la lo conclusión, anterior, ¿verdad? derivado de esto, por eso esto, en consecuencia de esto, es un conector de conclusión. Entonces, mira cómo el cerebro inmediatamente completa lo que no está ahí. Eso es muy interesante. Porque inmediatamente él sí nos dice tal cosa, por eso esta otra. Nos está poniendo el conector. El cerebro lo completó, ¿se da cuenta? Entonces, lo que vas a hacer es llevar a la conciencia o hacer consciente esto que lo haces de manera inconsciente. Completar los argumentos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una conclusión, que es la seguida del por eso, pero fíjate tú, bien interesante la expresión. Al ser el Señor, o sea, el al ser no es un conector. No. Pero tú ya estás diciendo que algo pasó antes y que hay una consecuencia después. Y que esto que pasó antes es una razón para poder sostener esta otra cosa. Entonces, obviamente, nos estamos refiriendo a que el señor Hayashi, legítimo poseedor de la pelota, es la premisa, y por eso la conclusión es que no tiene ninguna obligación de devolverle al señor Popov. O lo mismo decir, mira aquí, lee el texto y te lo voy a cambiar la palabra. Al ser el señor X el legítimo poseedor de la pelota, en consecuencia, no tiene ninguna obligación de devolver al señor Y. Al ser el señor X el legítimo poseedor de la pelota, se sigue que no tiene ninguna obligación de devolverla al señor Y. Etcétera. Puedes sustituirlo con el que quieras. Sigue siendo la conclusión la segunda. O al concluir que no tiene ninguna obligación de devolverla al señor Y. ¿Bien? Entonces, ¿qué te sugiero? Bien. Como nosotros no queremos, lo que queremos es que esta técnica nos ayude a identificar argumentos, tal vez para hacer más claro un argumento, lo que tienes que hacer es lo que hizo Ilse. Ilse de manera así inconsciente puso el conector. O sea, no hay, lo pongo, ¿no? Es lo que debes hacer. Entonces, cuando un discurso texto contiene marcadores argumentativos, pero no estamos seguros si tienen una función argumentativa, si me están explicando cosas o si realmente están argumentando, una técnica que nos puede servir es sustituirlo. Primer paso, equipo. Ya. Sustituir por argumentadores menos ambiguos, o sea, lo más claros posibles. Por eso te pido que busques un texto en el que quieras hacer este tipo de ejercicio, para que puedas aplicar estos pasos. Usa el argumentador argumentativo que más usamos nosotros en la argumentación, que es por lo tanto, para la conclusión. Entonces, cuando tú veas, en consecuencia, se deriva de, por eso, táchalo y pon por lo tanto, para que tu cerebro se adecue a que sea mucho más fácil la búsqueda de ese conector. Bien.
También es posible que al sustituir un marcador de premisa por lo tanto, cambie el sentido de lo expresado, pues por lo tanto es un marcador de conclusión. Vamos a ver este ejemplo. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo completo. Segundo paso, ten presente que muchas veces deberás permutar las oraciones. ¿Qué es permutar las oraciones? Cambiarle el orden. ¿Te acuerdas el primer ejercicio que hicimos donde iniciamos con la premisa y luego la conclusión? Ah, sí. El demandado y el demandante de la posición legítima de la cosa, ¿te acuerdas? Y luego decíamos lo mismo, pero iniciamos con la conclusión y terminamos con la premisa. Entonces, este segundo paso a lo que se refiere es que hazlo de manera, busca la manera más clara de expresar esto. Si es mucho más claro al escucharlo, empezar por la conclusión, inicia por la conclusión, aunque tengas que cambiar el orden y poner las premisas después. Considero que el automóvil iba a exceso de velocidad porque hay largas marcas de frenazo en el asfalto. Considero que el automóvil iba a exceso de velocidad porque hay largas marcas de frenazo en el asfalto. Premisa y conclusión, equipo. Identifica primero el conector. Yo le iba, conclusión lleva a exceso de velocidad. Y dice que sus argumentos son porque hay largas marcas de frenado en el asfalto. Es esa, ok. El argumento es la suma de la razón con la conclusión. Perfecto. ¿Cómo lo identificas rápido? Ves el conector lógico que le sigue, es un conector de ¿Por premisa. qué? Es la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, Hay un por aquí, qué. ¿qué te estoy mostrando en este ejemplo? Lo que te voy a mostrar es, lo que te estaba diciendo, de permutar las oraciones. Entonces, veamos. Empecé diciendo, considero que el automóvil iba a exceso de velocidad porque hay largas marcas de frenazo en el asfalto. Luego, imagínate esto. Considero que el automóvil iba a exceso de velocidad, por lo tanto, hay largas marcas de frenazo en el asfalto. ¿Cómo te suena eso? Esa expresión. Bueno, es que ya quiere concluir. Claro, pero ¿a qué te suena? ¿Tú cuando la escuchas? ¿Cómo la sientes? Ay, perdón. Como que trata de justificar las largas marcas de frenazo. Sí. La importancia o como que el exceso de velocidad ahora es la explicación, la razón de por qué las marcas en el... A mi licenciada se me figura como lo que se conoce en física fundamental, ¿verdad? Que toda acción tiene una reacción. Entonces así me suena, la verdad, que el automóvil iba a exceso de velocidad. O sea, lo que en sí se quiere demostrar son las largas marcas del frenazo, ¿verdad? Correcto, aquí está mucho más Eso es claro. lo que trataría de demostrar. Exactamente. Aquí no estamos claros, Pero es decir, no es lo que correcto. intenta demostrar es el exceso de velocidad o lo que intenta hacer es una explicación causal de las marcas. Fíjate. Podría ser que lo que intenta es demostrar el exceso de velocidad. Como también podría ser que lo que intenta es explicarme por qué hay marcas en el asfalto. Al colocar el conector lógico del lenguaje nos damos cuenta de que se trata de una explicación causal. Por ejemplo, lo que te estoy diciendo aquí, en el argumento original, se pretende hacer aceptable que el automóvil iba a exceso de velocidad, o sea, esa es mi conclusión y te doy una razón para lograr esa aceptabilidad. Pero lo que parece ser más aceptable en la segunda es lo de las marcas en el asfalto, como lo que acabamos de ver. Es una explicación causal. Bien, ahora mira esto. Hay largas marcas de frenazo en el asfalto. Paso número 2. Paso número 1, sustituir los ambiguos por un conector de excelencia, que es el por lo tanto. Paso número 2 es permutar las oraciones. Entonces, mira aquí, empezamos por las marcas. Hay largas marcas de frenazo en el asfalto. Por lo tanto, considero que el automóvil de exceso de velocidad. Aquí está súper claro, equipo. ¿Cuál es la conclusión? Sí, ya. Iba a exceso de velocidad. El automóvil iba a exceso Iba a de... exceso de velocidad. Correcto. Entonces, al establecer los dos pasos, al poner el por lo tanto y al permutar las oraciones, hicimos muchísimo más claro lo que nosotros deseábamos, que era demostrar el exceso de velocidad del automóvil. La idea es que vayas aplicando estos dos pasos para la claridad en el discurso. Bien.
aquí, esto es la explicación de lo que hicimos ahorita con los primeros dos pasos. Entonces, la regla general es que cada vez que tengamos un extracto de la forma A, porque, pues, dado que B, cuando sustituimos por lo tanto, deberíamos permutar sus oraciones B, por lo tanto A. ¿Qué nos está diciendo acá? Esto es de Eduardo Malaver, por cierto, venezolano, excelente en argumentación jurídica. ¿Qué nos dice? Mira, es mucho más fácil, y esto es una traducción que te hago yo del texto, es mucho más fácil para el cerebro decir esto, por lo tanto esto, o sea, empezar por las premisas y seguir a la conclusión, que empezar por la conclusión y seguir a las premisas. Para el cerebro es mucho más fácil iniciar por las premisas para que la conclusión nos quede hasta el final. ¿Por qué? Porque las premisas son los pequeños pasos que va a estar dando la persona. Va a dar esos pasos y al final va a caer en la conclusión. Por lo tanto, si quieres establecer, mira, de hecho yo lo acabo de hacer, por lo tanto, si quieres establecer un orden natural, empieza por las conclusiones, por las premisas y termina con la conclusión. Bien. La conclusión. El tercer paso, revisa si el texto sigue teniendo sabor argumentativo. Por ejemplo, yo te decía, ¿qué te suena? O sea, ¿qué sientes? Ese sabor argumentativo es esa sensación de que sí me están dando un argumento. Premisas y conclusión, por lo tanto, el segundo ejemplo era mucho más claro y sí tenía ese sabor argumentativo. Bien. Si no tiene ese sabor argumentativo, si no tiene ese sentido que tú le estás queriendo dar, entonces lo que es posible que al final no sea después de todo un argumento, como ocurrió con los frenazos. Cuando yo decía aquí en el frenazo, que por lo tanto, o sea, por derivado del exceso de velocidad, es que había marcas de frenazos en el asfalto, ahí lo que parecía que estaba haciendo no era un argumento, sino una explicación causal. Yo estaba explicando las razones por las cuales había unas marcas ahí, pero no intentaba demostrar nada, ¿no? En el caso único en el que no exista esta coherencia que tú estás buscando, lo que puedes hacer ahora, si no tienes ese sabor argumentativo, es buscar un marcador de la función que ahora creemos que es la correcta. Como en este caso se podría tratar de una explicación causal, entonces busquemos un marcador que sea mucho más fácil para mostrar una explicación causal. Veamos el ejemplo. El accidente sucedió porque el automóvil iba a exceso de velocidad. ¿Cómo lo habíamos hecho antes? Olvidémonos del accidente, me voy a ir con el argumento anterior. Anteriormente habíamos dicho, el automóvil iba a exceso de velocidad, por lo tanto hay marcas de frenazo en el asfalto. Eso es lo que habíamos dicho. Que quiero ahí explicar por qué había marcas de frenazo en el asfalto. ¿Qué sería lo mejor? En lugar de poner el por lo tanto, pongamos un por qué, porque es una explicación. Es mucho más fácil seguir explicaciones desde el por qué que desde el por lo tanto. Y porque además, si yo establezco un por lo tanto, puedo confundirlo con un argumento. Entonces, mejor uso el por qué. Entonces empiezo diciendo, ¿te acuerdas que dije? Iba a exceso de velocidad, por lo tanto, hay marcas en el asfalto. Pues aquí podría decir, el automóvil iba a exceso de velocidad, perdón, al revés. Hay marcas en el asfalto porque iba a exceso de velocidad. Licenciada, una pregunta. Digamos, si aquí también se podría esto de permutar, Es digamos, lo que estamos haciendo. cambiar el por qué, por lo tanto, digamos, se permutaría, el automóvil iba a exceso de velocidad, por lo tanto, sucedió el accidente. ¿Se podría? ¿Es la conclusión? Sí, porque en este caso lo que está sucediendo es aquí, sí, el porque por el automóvil, el porque por el por lo tanto. Sí, claro, porque y por lo tanto son igualmente, por lo tanto, Es que bueno, yo siento que aquí esto no, perdón. Aquí es no, que esto porque es una explicación causal, ¿verdad? O sea, solamente está dando la razón de algo obvio. Que el exceso de velocidad condujo, bueno, sí, pues que el accidente sucede porque iba a exceso de velocidad, o sea, es algo pues que iba a suceder de todas maneras, no es como que esté argumentando, bueno, eso considero. si tendrías que, en este caso, ¿de qué intento persuadir? Si pensamos cuál sería la conclusión, si fuera un argumento. ¿Cuál sería la conclusión?
que sucedió un accidente. ¿Y el por qué? Porque iba a exceso de velocidad. Pero tú deseas demostrarme que sucedió un accidente, pero no se supone que si estamos argumentando es porque un accidente sucedió y lo que queremos ver es las razones a favor o en contra de que el presunto responsable en efecto lo haya sido. Ya. Podemos decir aquí que la conclusión es todo lo que estamos viendo. El accidente sucedió porque el automóvil exceso de velocidad. Entonces yo deseo demostrar que el exceso de velocidad es una razón por la cual el accidente ocurrió. Eso es lo que yo deseo demostrar. Quítale la palabra porque, quítasela. El accidente, el accidente, te lo voy a poner así. Al ir a exceso de velocidad ocurrió el accidente. Entonces, el exceso de velocidad es el exceso de velocidad es una de las razones que explican que este accidente hubiera ocurrido. Es lo mismo. Es una explicación causal. No es un argumento, es una opinión, pues. Por eso digo, todo lo que leemos ahí podría ser una conclusión, o una opinión, o un punto de vista, una explicación de las cosas. Pero no es un argumento porque no me desea demostrar todavía nada. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Sustituyo por lo tanto. ¿Te acuerdas? Tenemos porque, por lo tanto. Bien. El accidente sucedió, por lo tanto, el automóvil de exceso de velocidad. ¿Por qué te estoy dando estos pasos? Por si ocurre lo que está sucediendo ahorita con la intervención de Ilse. Oye, ¿será un argumento? Oye, ¿será una explicación? En lugar de ponernos a desvariar, empieza sustituyendo. El por que lo cambias por el por lo tanto. Quedaría así. El accidente sucedió, por lo tanto, el automóvil de exceso de velocidad. ¿Ok? Paso 2. Permutó las oraciones. Paso la premisa primero y la conclusión al final porque es el orden natural. El automóvil iba a exceso de velocidad, por lo tanto el accidente sucedió. Preguntémonos si esto tiene sabor argumentativo. Cuando tú lo ves aquí. El automóvil iba a exceso de velocidad, por lo tanto el accidente sucedió. ¿A qué te sabe esto? ¿Sientes o percibes que quiere demostrar, que quiere argumentar o que está explicando? ¿Tú qué percibes, equipo? ¿Qué está Solo está explicando? demostrando, quiere demostrar. Es de Pero causalidad, ¿no, licenciado? argumentado no. Bien, se hace Por lo más tanto, claro. es una conclusión, por lo tanto, es un conector de conclusión. Ajá, es un conector de conclusión, pero tú lo estás Sí. poniendo, Andrea. Tú lo estás poniendo y lo estás poniendo para ver si es un argumento o si es una explicación causal. Aguas con eso, porque te había dicho hace rato que puede haber un conector y que no necesariamente el conector tiene una función argumentativa. ¿Qué significa que tiene una función argumentativa? Que tiene intención de argumentar la persona. No, a veces solo está explicando las cosas. Y quiere terminar con una conclusión, pero no ha dicho más nada. O es un argumento o es una explicación causal. Esa es la cosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a cambiarlo a el por lo tanto. Eso no lo hace un argumento, simplemente es el mecanismo que yo, persona, estoy usando para identificar si es un argumento o es una explicación causal. A ver, vamos a ver. Cuando lo leemos, el automóvil de exceso de velocidad, por lo tanto el accidente ocurrió. Esto busca explicarme que a causa de una cosa hubo una consecuencia o busca demostrarme algo para que yo acepte un punto de vista. ¿Busca convencerme de algo o busca explicarme que hubo una causa con una consecuencia? ¿Cuál de las dos? Explicarme, licenciado. Me busca explicar. Entonces, no es un argumento. Es una explicación causal. Aguas, porque nuestra contraparte a veces solo está explicándonos cosas. Entonces, pues sí explicó, ajá, sí, me explicó cómo ocurrieron los hechos. Está bien, pero todavía no me ha demostrado que la inocencia o todavía no me ha demostrado la responsabilidad. Simplemente me está diciendo cómo los hechos ocurrieron tal cual como se narraron, ¿no? Ya. Entonces es ahí donde tienes que diferenciar estas dos cosas, porque cuando la gente escucha la expresión porque cree que se trata de un argumento, o cuando escucha la expresión por lo tanto cree que se trata de un argumento igualmente, una conclusión. Ok. Como nos vamos a dar cuenta, como nos dimos cuenta ahorita,
se hace mucho más claro que el sentido no parece ser argumentativo. Entonces habría que preguntarse, y esto es algo que lo habíamos hecho al inicio, muy al inicio lo hicimos, ¿quién y en qué contexto argumentaría que un accidente sucedió? ¿Tú quién crees que dice esto? El argumento nos dice, iba a exceso de velocidad, por eso el accidente sucedió. Por eso es que Ilse me decía hace un rato, es que busca demostrar que el accidente sucedió. Yo me adelanto a preguntarme, bueno, ¿para qué tendría que demostrar que el accidente sucedió? ¿No se supone que si, por ejemplo, estuviéramos nosotros en una audiencia, es porque un hecho sucedió, hay una consecuencia de ese hecho, una consecuencia jurídica, uno de las partes busca demostrar la responsabilidad y otro dice, no, no es responsable. Pero el hecho sucedió, o sea, no estamos debatiendo si sucedió o no. ¿Me explico? Entonces, bien, por eso es que ahí nos preguntamos siempre quién y en qué contexto. Normalmente, esto ya lo sabes, porque tú no te sacas el argumento de la manga. Alguien te lo dijo, entonces ya tú sabes quién lo dice. Y en un contexto te lo dijo, así que ya puedes empezar a responder eso. Y por último, bajo la hipótesis de que es más plausible que sea una explicación causal, que es lo que está sucediendo, entonces sustituyamos el marcador inicial por uno más asociado a explicaciones causales. Vamos a quitarle el por lo tanto porque no nos va a servir, porque el por lo tanto, bien lo dijo Andy, es un argumento, es un conector de conclusión que solemos utilizar en argumentos. Para que no nos vayamos a confundir, vamos a quitarle ese conector porque no nos sirve. Entonces vamos a utilizar uno más referido a explicaciones causales, como por ejemplo a causa de o la causa de. El accidente sucedió a causa de que el automóvil iba a exceso de velocidad. O la causa del accidente fue el exceso de velocidad del automóvil. Ahora es muchísimo más claro que se trata de una explicación causal. ¿Y por qué te decía yo, Ilse, que esto, todo lo que estábamos leyendo, podía ser solo una opinión y solo una conclusión? ¿Por qué te hablaba yo de una conclusión? Porque a partir de esta idea podemos argumentar. No es un argumento esto, pero podríamos argumentar. Podríamos decir, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del automóvil. Y ahora vas a demostrar que la causa del accidente fue el exceso de velocidad del automóvil. Y vas a tener que dar razonamientos, vas a tener que dar pruebas. ¿Me explico? Ahí vas a tener que dar argumentos. Aquí solamente es la conclusión. La causa del accidente fue el exceso de velocidad. ¿Y por qué? Ah, aquí te va. Razón 1, razón 2, razón 3. Prueba 1, prueba 2, prueba 3. Ahí sí vamos a tener un argumento. Aquí solo es la conclusión. De equipo, todo esto se maneja con práctica, 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 práctica. Entonces, yo te sugiero, déjame quitar esto, yo te sugiero que busques tus documentos, trabajes con la realidad, no nada más con los ejemplos que yo te pongo acá, porque estas son cosas que no son necesariamente tus casos, me explico. Entonces, trabaja con la realidad. Mándalos, incluso mándalos al grupo, eso sería interesante, no me lo mandes a mí nada más. Mándalos al grupo, seamos equipo. Quienes quieran continuar en este proceso, no nada más de formación, sino de aplicación de estas cosas, ahí está el grupo. Entonces manda al grupo y, ay, mira, yo encontré este conector, yo creo que es una explicación causal, ¿no? Yo creo que es un argumento, y hacemos equipo, ¿no? Que es lo que he venido procurando que hagamos justamente en todas estas sesiones. Bien, dudas o preguntas sobre los conectores lógicos del lenguaje, marcadores argumentativos. No, pues nada más estudiarlos bien para tenerlos muy en cuenta y en espera de que nos los envíe más tarde para que también nosotros los podamos ir estudiando, analizando y sobre todo familiarizándonos con ellos, ¿verdad? Porque usted muy bien lo dijo, maestra, muchas veces nosotros ya en la práctica no nos lo dicen tan así como, por ejemplo, como lo puso usted en el ejemplo. O sea, no nos dan los conectores, todo va inmerso, entonces hay que estarlo buscando y analizando. Entonces sí es importante que nos lo manden para que nosotros nos vayamos familiarizando. Yo pienso que sería bueno que lo tuviéramos y que lo hiciéramos muchos ejemplos, porque tarde o temprano lo vamos a encontrar, tarde o temprano no nos lo van a estipular en algunos escritos y hay que buscar. Sustituir es muy bueno, yo copié esto, me gustó esto de que dice sustituir un conector y sustituir premisas y conclusiones, eso es importante para ir sacando los conectores.
Bien, perfecto, equipo. Entonces, yo te sugiero que trabajes con la realidad, manda tus textos y Ujú. hagamos. Bien, ahora voy a pasar a lo siguiente que te prometí para hoy, que son las figuras retóricas. Te dije hablando de los juegos del lenguaje con las palabras. Las figuras retóricas se están estudiando desde la antigüedad. Hay de hecho diccionarios enteros, como los hay de falacias, sobre figuras retóricas. Entonces, básicamente es cómo usar las palabras, jugar con ellas. Cuando digo jugar me refiero a cambiarlas unas por otras, me refiero a invertir el orden, no nada más cambiar la palabra, sino también el orden, resignificar. ¿Qué significa resignificar? Una palabra significa esto, pero ahora va a significar esta otra cosa. Por ejemplo, las perlas de tu boca. ¿Qué es una, ¿a qué te suena? ¿A qué está hablando? ¿De qué está hablando él? De los dientes. De los dientes. Pero Los dientes. no es literal, ¿te das cuenta? No, o sea, obviamente no tengo unas perlas literal. ¿Qué es una perla? Es una segregación de un molusco del mar, creo que se llaman conchas. Ajá. Hostia. Entonces, esa segregación de las hostias, del molusco, etcétera, es valorada, ¿cierto? Tiene cierto valor, incluso comercial, pero también, más allá del valor comercial, hay una característica de esa cosa, de la perla, que es la que yo estoy ahora colocándosela a los dientes. Quiere decir que esa característica es compartida. La única manera de hacer este símil, que se llama metáfora, en este caso, es que sea compartida. Entonces, bueno, ¿cuál es? Las perlas son blancas, ya. Entonces los dientes son blancos, listo. Además, chiquitas, pequeñas. No es lo mismo decir los huevos de tu boca, es que los huevos son blancos, no sirve la metáfora. Porque es demasiado grande el huevo y porque además genera otras connotaciones y denotaciones de la palabra. Aquí hay un tema muy, muy interesante que yo recuerdo perfecto, algunos de ustedes pues ya han estado en otras capacitaciones mías y por eso me acuerdo de las clases que les doy a cada quien o que ustedes ya han recibido. Pero ninguno de ustedes ha estudiado esto que les voy a compartir en este momento. Nada más se los voy a comentar porque si no me extiendo mucho en esta sesión. Se llaman actos de habla. Búscalo, búscalo. Actos de habla. Y el acto de habla es la intención en el contexto y desde el interlocutor que tiene eso que tú dices. Entonces, si yo digo, tú sí tienes huevos, no me refiero a que tiene 12 blanquillos en sus manos. ¿A qué me refiero? Puede ser una metáfora, ¿no? O ay, no, ¿cómo le llaman? Un albur. Aquí Una en forma México le vulgar de llaman decir a burra. alguien que es valiente. Ajá. Eso, de decir que es Puede valiente. ser, sí, una connotación que no es muy propia, ¿no? Muy popular, Entonces quizás. ahí vamos a tener cuáles son las resignificaciones. O sea, esto significa ahora esto en este contexto. Y tiene una intención y tiene un contexto, equipo. Sí, Obviamente, tú me dices, no es propia, es vulgar, ok, entonces, ¿la usamos o no la usamos? No, no la usemos. Vale, entonces ya te vas tú. Imagínate que no estás en una sesión de argumentación, que estás en una barriada, ¿no? Con la gente y alguien decide, no sé, hacer algo como, por ejemplo, lanzarse del tercer piso y hacer marometas ahí y hace algo que extraordinario, nadie se imaginó que lo haría. Y alguien más dice, tú sí tienes huevos. ¿Busca ofenderlo? No busca ofenderlo, busca reconocerlo. Entonces, ¿es grosero para esa persona? No es grosero. Es un reconocimiento. En un contexto donde ese uso del lenguaje es aceptado. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso ya lo podemos ver en otro momento, más adelante, pero busquen lo que está muy interesante, los actos de habla, porque vamos a tener actos locucionarios y perlocucionarios. Entonces, dependiendo de cuál es la intención y del contexto, vamos a utilizar ciertos juegos del lenguaje y vamos a poder entender mucho más las expresiones de otros y las propias. De las figuras retóricas como juegos de lenguaje van a tener diferentes tipos. Hay figuras
que buscan crear imágenes en la mente del otro. Por ejemplo, eso ocurre cuando la palabra cambia de significado. Las perlas de tu boca, por ejemplo. Busco crear una imagen. Figuras de dicción, como el nombre lo indica, son aquellas que afectan la construcción de una frase, el orden y la repetición de las palabras. Entonces te cambio el orden, te pongo una cosa primero, luego otra después, o te repito palabras para que se genere ese efecto que busco. Las figuras de pensamiento buscan también crear imágenes, pero a través del choque de ideas. La intención de esto es ponerte a reflexionar respecto a la idea de la que te intento compartir. Pero todas estas figuras y muchas más tienen una intención: lograr un efecto de adhesión en la audiencia. ¿Qué es un efecto de adhesión? Que la gente se pegue a tu mensaje. Es más, que sea adictivo el mensaje. Digan, es que no puedo dejar de escucharla, es que no puedo dejar de escucharlo. Es que me acuerdo de lo que dijo. Entonces, cuando la gente se pega a tu mensaje, no solamente te quiere escuchar, algo que tú buscabas con los exordios, ¿te acuerdas? Sino que además, cuando decimos que se pega, es que mientras está escuchando con el oído, está viendo la imagen, está sintiendo algo. Entonces ya ese discurso se apoderó del cuerpo de la persona. Y luego, cuando se van del lugar, o se apaga la cámara, se cerró el curso, esas palabras quedaron ahí. Sembraron algo. Y se reproduce luego en acciones. Es cuando tú inspiras, dices que es inspirador, es motivador. Es que esas palabras se sembraron ahí. Eso es lo que busca la retórica, las figuras retóricas. Hacértelo comprensible, sí. Hacértelo convincente, sí también. Y hacértelo atractivo, gustoso, que me hagas parte del discurso y que luego yo lo recuerde. Y es más, si yo puedo hacer luego algo con esas palabras, mucho mejor si transformó algo en mi vida. Entonces, bien, hay muchísimos tipos de figuras y juegos. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, las que tienen que ver con la dicción o la repetición de voces, sílabas o letras. Advertencia, los nombres son muy raros, parecen de antibióticos. Lo que me importa es que sepas cómo se construyen. Anáfora. Sí, cierto. Es la repetición de una o varias palabras al comienzo de las diversas frases o versos de un mismo periodo estrófico. Traducción, equipo. La repetición de una o varias palabras en el inicio de la oración. Lo pongo ahorita en el inicio, lo vuelvo a poner en el inicio, lo vuelvo a poner en el inicio, la misma cosa repetida. En el inicio. Bien. Ejemplo. Diana en corneta de fuego, Diana del pobre y del ciego. Diana, Diana. ¿Te das cuenta? Vuelve a iniciar con la misma palabra. Puede ser también una expresión completa. Obviamente, aquí lo estamos viendo en la poesía. Y equipo, quiero repetírtelo y no me voy a cansar de repetírtelo. Por favor, lee poesía. Por favor, lee poesía. No solamente enriquece tu vocabulario, que parece que es lo instrumental que la gente quiere. Decimos a eso, vocabulario, pues lee cuento también o lee novela. Tienen más palabras. La poesía no es nada más el vocabulario. Es la interpretación, la imagen, la metáfora detrás de esto. Mientras más leas poesía, más habilidad vas a tener de poder jugar con tus palabras y hacer que la gente sienta cosas o las imagine mientras hablas. Así que lee poesía. Ok. Nos damos cuenta que en este verso también no solo hay una repetición de palabras, hay una repetición de sonido. ¿Te das cuenta? Pero está al final. Diana en corneta de fuego, Diana del pobre y del ciego. Ego, ego. ¿Diste cuenta? Sonido, no es la misma palabra. Entonces, allí esa repetición genera una atmósfera. La atmósfera en la repetición es una de las más utilizadas en los discursos. Así que yo te sugiero que este tipo de repeticiones las uses si tú estás haciendo redactando un memorial, no vas a utilizar esto para la redacción escrita, sino que lo vas a utilizar para la oralidad. Cuando vayas tú a narrar hechos, cuando vayas tú a expresar cosas en el discurso oral. A menos que tú lo que vayas a redactar sea poesía, ahí sí. Anadiplosis. Repetición de la última parte. La última parte de una frase la vas a poner en la primera parte de la siguiente. Por ejemplo, cuando morir es ir donde no hay nadie, ahí terminó, nadie, nadie. Repites lo último que se dijo en la primera parte de lo siguiente. ¿Bien?
A ver, ¿no? repetimos mucho. Ah, sí, de la Ejemplo, última parte. ejemplo de un discurso, Barack Obama: mientras haya un solo americano que quiera un trabajo pero no lo encuentre, mientras haya familias trabajando duro pero que siguen quedándose atrás, mientras haya un niño en algún lugar de Des Moines, en algún lugar de Iowa, en algún lugar de este país languideciendo por la pobreza, apartados de la oportunidad, nuestro trabajo no estará terminado. Entonces ahí está la repetición de las dos cosas que te mostré ahorita. Mientras haya, es como la Diana, ¿te acuerdas? Anáfora, el principio. Y luego vamos a tener en algún lugar de Des Moines, en algún lugar de Iowa, en algún lugar también se vuelve a repetir. No te lo puse en negrita, pero también hay una repetición ahí. Astrid, ¿cuántas veces debería repetir? No hay una fórmula mágica de decir solo tantas veces vas a repetir. Pero ¿qué te sugiero? Evita los excesos. Evitar los excesos es repetir demasiado, que parezca una redundancia en lugar de tener el efecto que queremos, ¿no? Siempre dice, ay, ¿cómo repite esto? No es lo mismo una muletilla. Entonces, eso es redundante. Eso no es una anáfora, no es una anaglosis, ¿bien? Esto solamente se usa con intención de causar un efecto, ¿bien? Y número 2, yo te podría sugerir un número mágico que es el 3. Este número mágico no es solamente en 3, 6, 9 números pitagóricos, sino que el 3, desde el cerebro, como no es un par, no sopesa, no compara. O sea, el 3 es una no continuidad. El 1 es solo 1. No se puede comparar con nada. El 2 ya está parejo todo el asunto. El 3 es la primera posibilidad en la que me quedo a medias de todo. No es un 1 solo, no lo puedo comparar, ni es un 2 donde los dos son iguales. Entonces digamos que el 3 es la mejor repetición desde la retórica cuando tú quieres poner varias palabras o varias frases, varias expresiones. Veamos este otro discurso. Señores, para Alemania es un momento histórico. Histórico para nuestras familias, histórico para usted y para mí. Nuevamente la repetición. Veamos los siguientes. Polisíndeton y epanadiplosis. Yo ya te lo había advertido. Epanadiplosis. Repetición de una palabra al comienzo y al final de un verso o de una oración. Aquel célebre verso de Federico García Lorca, este poeta español, verde que te quiero verde, ¿no? Sí. Es la misma palabra al inicio y al final de la oración. Sí. Veamos la siguiente. Polisíndeto. Repetición de conjunciones. Uy, atención equipo. Una conjunción, como ya lo sabes, tiene intención de conector, de conectar dos cosas. Pues es una conjunción, conjunto. Esto ya lo aprendimos en la primaria, ¿verdad? Entonces, decíamos y si era sumar cosas, o decíamos o si era igual decir que habían varias cosas en un conjunto y que podías seleccionar una de ellas, pero no todas, ¿cierto? Bueno, eso nada más repaso de gramática de primaria. Ahora vámonos con las figuras retóricas. Fíjate tú, te voy a leer el texto y luego te voy a hacer la advertencia. Y los dejó y cayó en el despeñadero el carro y el caballo y el caballero. Tiene un ritmo. ¿Te das cuenta? No es nada más el i por ganas de meter la i ahí. Tiene un ritmo. Yo hubiera podido perfectamente evitar las i y decir, los dejó y por eso cayó en el despeñadero el carro, el caballo y el caballero. Podría ser eso. Pero ponemos y, aunque deberían haber comas, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron que no se pone i si sigues enumerando, ¿te acuerdas? Debería haber una coma. Cayó en el despeñadero el carro, coma, el caballo y el caballero. Eso sería lo correcto, ¿cierto, equipo? Pero aquí viene una definición muy importante. Esto se llama licencias poéticas o licencias literarias. Es un permiso. Tú dices, yo me atrevo a no cumplir esta regla, a transgredirla, con tal de generar un efecto en el otro. Entonces, cuando tú haces un discurso, tienes ese permiso. No vas a usar esto, obviamente, pues digo, la redacción escrita en tus memoriales, no, porque ahí debes cumplir con la corrección del lenguaje por el contexto, el destinatario y tu interlocutor. Pero cuando tú estás hablando, tienes
muchas posibilidades, porque el discurso oral te permite entrar en la mente de la persona en ese instante. Entonces, mientras más recursos conscientes utilices tú para entrar en la mente de la persona, como estos, por ejemplo, para hacerte memorable o para que la gente te quiera escuchar, va a ser mucho mejor. En el escrito no, porque en el escrito la persona se da cuenta, aquí le falta una coma, y aquí tal cosa, ¿no? O no es correcto. Sí, sí. La persona analiza más. En la oralidad no. Los filtros son menos. O ganamos la guerra, o defendemos a la patria con nuestras vidas, o esperamos pacientes que el enemigo venza por nuestra apatía. Nuevamente estoy utilizando una conjunción. En lugar del I, el O. Vamos con lo siguiente, ese tipo. Elipsis, omisión de un elemento que está sobreentendido. Baltasar Gracián, que yo te recomiendo que lo leas, es un filósofo español de la Ilustración española del siglo XVII. Y él dice, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Yo esto te lo recomiendo para los discursos. Tu discurso está buenísimo, tiene un montón de argumentos, está buenísimo sus argumentos. Y además es breve, es 2 veces bueno ese discurso. Si tu discurso es bueno, pero es largo, no es tan bueno. Si tu discurso es malo y largo, es muy malo. Pero si tu discurso es malo y breve, no es tan malo. Entonces busca que coincida tanto la buena construcción como con la brevedad. Epíteto. Es un adjetivo explicativo que expresa una cualidad implícita del sustantivo. Esto lo utilizamos cuando queremos potenciar la consecuencia, la característica de un hecho o de una cosa que estoy narrando. Lamentable pérdida, la de doña Ana. Sí, sí, sí. O sea, claro que las pérdidas son lamentables, es obvio. Sí, pero lo que quiero es profundizar en esto, que lo sientas, ¿no? Entonces, cuando tú te estás refiriendo, por ejemplo, a Pésame, testimonios, a los pésames. donde las personas ponen sus emociones, ¿no? Ahí sería interesante que pudieras utilizar epítetos para crear esa atmósfera y que no me estés hablando con la actitud aséptica que he visto en algunos debates. Voy a poner como ejemplo para Ilse, que hace debate, ¿no? Los debates de competencias de arbitraje o el CEJA o ese tipo de debates, donde muchos oradores están diciendo esto es lamentable, la víctima, ¿no? Porque normalmente es la víctima versus el Estado. Sí, pero tú eres la víctima o tú más bien representas a la víctima y me estás hablando de las cosas de la manera más aséptica. O sea, esto es así por esto, por esto y por esto. Y el Estado violó el derecho humano y fundamental por esto, por esto. O sea, es una explicación, es una argumentación, me parece súper muy lógico, pero no hay emoción. Y te había dicho desde el inicio, logos, etos y patos. Mete la emoción al asunto. Y representa tú el mensaje. Bien, enumeración. Es la asociación de palabras o ideas referidas al mismo concepto que desempeñan una idéntica función gramatical. O sea, es una palabra, un conjunto de palabras que va una detrás de otra y la intención es que tú solo con las palabras sepas a qué se refiere, sin que tenga que mencionar el nombre de la persona, sin que tenga que decir quién es o a qué me estoy refiriendo. Solo enumero como sus características. ¿Bien? Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. ¿A quién se estará refiriendo? ¿A quiénes se estará refiriendo este escritor peruano, Vargas Llosa? A los niños. Claro. Tal vez a los niños. Entonces está utilizando Jóvenes. campo semántico. Campo semántico, características de palabras relacionadas con niños. Características de los niños. Y ahí ya para mí es obvio que está hablando de niños. Bien. Figuras de pensamiento. Antítesis. La contraposición de dos palabras o oraciones que están en el sentido opuesto. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Así. Amor
olvido, corto, largo. Busca sopesar. Neruda. ¿Por qué te hago la advertencia de sopesar? Mira que de aquí, cada vez que yo doy una sesión con ustedes, me doy cuenta de que siempre hay mucho más que indagar y profundizar, ¿no? Y que compartir, sobre todo. Hay en específico en la retórica de Aristóteles y en otro libro que se llama de Figuras Lógicas del Órgano de Aristóteles, algo a lo que él le llama los topois o los lugares comunes. De repente en algún momento voy a hacer algún contenido relacionado con eso, ¿bien? Los topois o lugares comunes son, ¿qué juegos podrías hacer tú para que la gente al momento de escucharte se pegue o se adhiera o te crea, o sea, le guste tu mensaje? Entonces, uno de los juegos es la comparación. Comparemos dos cosas. Y es como cuando lo hacíamos en la refutación, ¿no? ¿Qué pesa más? Y entonces pones a la mente a jugar contigo en el discurso, se meten dentro del discurso. Eso es uno de los tantos lugares comunes y lo vamos a utilizar muchísimo en la retórica. Interrogación retórica, esto ya lo viste. Es una pregunta cuya intención es llamar a la reflexión, está implícita, etcétera, etcétera. Eso también es una figura retórica, la pregunta retórica. El oxímoron es una... es que aquí le puse una vez la canción de Arjona. Es cuando buscamos exagerar con el efecto contrario. O sea, te explico, por ejemplo, deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro. O sea, ¿cómo me voy a llenar con una desnudez si desnudez es estar sin nada? ¿Y cómo me voy a vestir por dentro? O sea, de alguna manera es otra especie de comparación. Sí. De contraposición. Las dos cosas opuestas las voy a poner aquí adentro, ¿no? Ironía. Consiste en afirmar o insinuar lo contrario de lo que se dice, pero de una manera fina y levemente humorística. ¡Ah, ese libro es excelente! Creo que se vendió solo un ejemplar. O sea, obviamente no estoy diciendo eso. Estoy buscando afirmar lo contrario a lo que estoy diciendo de una manera fina y humorística, ¿no? Circunloquio. Es un rodeo que se utiliza para expresar un concepto único. Atención, equipo, con esto que te voy a decir. Evita el circunloquio, a menos que estés haciendo poesía o literatura. Pero si tú quieres que la gente te entienda, evita el circunloquio. ¿Y por qué te lo pongo entonces si quieres que lo evites? Bien, te lo pongo porque es muy común. Equipo, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Ya? Ajá, te lo pongo porque es sumamente común. Queremos decir una cosa, ¿por qué no me la dices de una vez? No vas y me das todo el rodeo, todas las características, y hasta que por fin ya me dices la cosa. Evítalo, equipo, ve al grano. Ah, ese es el rodeo. Ah, sí. Entonces, ejemplo, la valiosa esencia traída del otro lado del Mediterráneo. Es el petróleo, ¿no? Si tú lo que quieres es crear una atmósfera de ese tipo, ok, la escritura y literatura parece perfecto, pero la oralidad y no, cuando tú buscas argumentar o persuadir, te recomiendo que lo evites. Vamos a ver algunas figuras retóricas en lo jurídico. Asíndeto. Se suprime la conjunción para dar más énfasis a la frase. El imputado entró, robó y huyó. Incluso puedo suprimir la i. El imputado entró, robó, huyó. Sin necesidad de ponerla ahí. Y solo con repetición de palabras al inicio de la frase, esto es como la anadiplosis y como la anáfora, sobre todo como la anáfora, ¿no? El inicio y el inicio. El acusado se aprovechó de la confianza, se aprovechó de la amistad, se aprovechó de la inocencia. Está jugando con el lenguaje para generar una emoción, una atmósfera. En la metáfora. En la metáfora se utilizan cosas animadas o inanimadas para designar otras. Es una comparación sin nexo. En lugar de decir,
es tus dientes se parecen a las perlas. En la metáfora digo las perlas de tu boca. No necesito explicar o poner el nexo o el verbo, ¿no? Se parecen a, es similar con. Veamos cuáles son las características para que la metáfora funcione. ¿Cómo es que funciona lo de las perlas de tu boca y no lo de los huevos? Y lo de los huevos más bien nos causa como una sensación grosera. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una existencia cultural e histórica que les da una aceptación. Las perlas de la boca, yo puedo entenderlo porque todos nosotros sabemos que son las perlas, ¿no? Y los huevos lo puedo entender, pero yo no puedo aceptar que me digas que tengo los huevos de tu boca, porque es muy grosero. O sea, siento el golpe por las ideas que tenemos cultural en nuestros contextos como sociedad de los huevos, ¿no? Bien. Lenguaje cotidiano y también literario y poético. Normalmente se usa así cuando hablamos en expresiones muy cotidianas. Si se usa la partícula como o igual, se trata de una analogía, que es diferente a una metáfora. En una metáfora yo no pongo el nexo. Una analogía sería, la atacó feroz como un perro, el atacante, ¿no? Es decir, la atacó feroz a la víctima como un perro. Si no, entonces es metáfora. El acusado le robó su inocencia. Esa es una metáfora. ¿Qué viene a representar la palabra inocencia? Como perlas venía a representar dientes, ¿qué viene a representar inocencia? Dime tú. La virginidad. Ajá, sí, virginidad. Entonces, le robó su inocencia. Primero, analicémoslo. Lógicamente tú dices, a ver, no le puede robar la inocencia, porque la inocencia no es un objeto material que yo sustraigo de otra persona. O sea, eso no se lo puede robar. Bien, pero utilizamos inocencia como metáfora de virginidad y robar como también ya se resignificó, ya no es como quitarte un objeto, sino o apropiarme de un objeto o de una cosa que te pertenece, sino que en este caso es apropiarme de algo tuyo, ¿no? Sin tu voluntad, probablemente, porque el robo nos dice que no fue que yo se lo di, no, se lo quitó. Entonces probablemente inferimos aquí que hubo este acto fue sin la voluntad de la otra parte, en contra de su voluntad. Y también podemos inferir que hubo violencia. ¿Por qué? Porque el robo, la palabra robo, los significados de esta palabra, nos dice que es algo que te quito, ¿no? Y que normalmente tenemos en el contexto asociado con la violencia. Asociado, no necesariamente el robo es violento. Pero naturalmente es la falta de consentimiento. Ajá, lo asociamos por los contextos, ¿no? Robo a mano armada, o que fue violento porque te está quitando algo que te pertenece, o te asustó, etcétera, ¿no? Bien. Veamos otras figuras aplicadas en el contexto jurídico. Hipérbato. Cambiar el orden natural con que se escriben las palabras. Fíjate tú, algo de eso hicimos hoy, pero en este caso es con una intención de generar una atmósfera. Del crimen, su señoría, del que jamás antes se tuvo noticia, este día vengo a hablarles yo. ¿Cómo sería la forma lógica y natural de decir esto? Hoy vengo a hablarles del crimen del que no se tuvo noticia. Sin embargo, empezaste diciendo del crimen, su señoría, del que jamás se tuvo noticia, y la conclusión, ¿no? Vengo a hablarles yo. Cambiaste el orden para generar una atmósfera. ¿Una atmósfera de qué? De incertidumbre. La gente no sabe lo que vas a decir. Es como el exordio, no saben qué pedos. ¿Por qué empezaste con eso? Y la gente espera que tú empieces a hablar y a dar argumentos y tú empiezas con una pregunta. Entonces dicen, los golpea. Ese es el efecto sorpresa que busca el hipérbato. Hipérbole es una exageración. Los testigos dijeron miles de veces que el acusado disparó. No es posible, sabes, que lo digan miles de veces, pero tú no lo estás diciendo para afirmar literalmente que se trata de miles,
sino simplemente para decir que durante toda la evacuación de las pruebas en esta audiencia, los testigos han repetido en muchas oportunidades, o en varias oportunidades, que el acusado fue el que disparó. ¿Bien? Ok, fíjate tú que muchas de estas figuras las usamos nosotros en nuestra cotidianidad. Ahorita es nada más hacerlas conscientes, ¿no? Veamos la siguiente. Lilote implica expresar un concepto de manera atenuada, con el fin de reforzarlo o ironizar acerca de él. Pues, por ejemplo, podríamos decir, el imputado solo se defendió, o mi representada se defendió, ¿no? Ok, solo se defendió, pues atacó, lo que sucedió, por ejemplo, es que lo mató, lo asesinó, después de que, en defensa propia, supongamos. Entonces yo cuando voy a decir eso, lo digo como mi representada solo se defendió. Entonces estoy atenuando las consecuencias de lo que yo estoy admitiendo que sí tal vez hizo, ¿no? Suspensión es una sorpresa causada por un pensamiento final no revelado hasta entonces por el abogado y remata con la palabra. Es como dejar el suspenso, esa incertidumbre de la que te hablaba hace un rato. Que si la víctima lo conocía, claro que sí, era su amante. Entonces, genera esa atmósfera, como probablemente lo sentiste ahora, solo con el orden de las palabras. Diferente hubiera sido a expresar, la víctima era su amante. Estoy diciendo lo mismo, pero no generó la misma emoción. Bien, entonces equipo, ¿dudas o preguntas, comentarios sobre figuras retóricas? El de suspensión, licenciada, parece como de novela, ¿no? Ajá, exacto, sí, todos son como de novela, sí. Así funciona, así funciona. Las series también, ¿no? Usan esos recursos. Bien, equipo, ¿estás listo para tu debate final? Perfecto, te voy a dar un tiempo de 2 minutos nada más para que vayas al baño, tomes agua, no sé, busques café, lo que quieras hacer, y ya estemos acá. 3 minutos para que te dé tiempo. 3 minutos y regresamos.